¿Te doy en pantalla? Sí, doctor Tommy. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por participar de este curso. Bueno, vamos a hablar un poco de trasplante cardíaco y soporte ventricular en pediatría. Y en senso estricto, ¿cómo estamos en Perú? Para hablar un poco de soporte circulatorio, soporte ventricular en pediatría, tenemos que saber un poco de lo que es falla cardíaca, para entender por qué motivo y qué tenemos que hacer antes para no llegar a ello. ¿Qué significa? Definitivamente es mucho mejor trasplantar a un niño que tiene indicación de trasplante, esté en lista de espera, que venga desde su casa. Es mucho mejor ello. Un tanto peor es que esté hospitalizado y que requiera soporte inotropo. Un escenario más difícil es que esté hospitalizado y en soporte ventricular, porque al momento en el Perú no tenemos, y creo que en el mundo no tenemos ningún niño con soporte ventricular en casa, más si los adultos con este GERMAI 3 que dijo el doctor Lucho Palma. Y es aún más, y aún es peor que lo tengamos en ECMO y esté esperando un corazón. Entonces, creo yo que nuestro trabajo está enfocado en que detectemos precozmente la falla cardíaca, le enlistemos a tiempo y le demos la oportunidad que el paciente tenga la mejor evolución postoperatoria, sin necesidad de hacer uso de soporte ventricular. Eh, en cuanto logremos esto, vamos a ir poco a poco dando soporte ventricular con mayor experiencia en el cuidado de los pacientes trasplantados y con mejores resultados, seleccionando adecuadamente a los pacientes. Es decir, no podemos ingresar a soporte ventricular a un paciente muy deteriorado. Entonces, por eso es importante que primero identifiquemos qué es la falla, la falla cardíaca, que es en esencia la indicación para que los pacientes lleguen a trasplante cardíaco. Entonces, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico en el cual hay una alteración, puede ser estructural o funcional del corazón, y esto se traduce en la reducción del gasto cardíaco. Eso hace que incrementen las presiones venosas y eso condiciona un deterioro progresivo del corazón y la muerte prematura de las células miocárdicas y posterior fibrosis. Entonces, la combinación de gasto cardíaco disminuido y presiones venosas altas hacen que, esa combinación específica, hacen que el paciente tenga sufrimiento en hipoxia de las células y estas se vayan deteriorando. No solo a nivel esplácnico, hepático, periférico, por ejemplo, a nivel periférico lo detectamos con la evaluación clínica, sino también de las células miocárdicas. Y entonces la ICHLT lo define así, como un síndrome clínico y fisiopatológico que resulta en la disfunción ventricular, la sobrecarga de volumen o presión, sola o en combinación, que produce signos y síntomas característicos. En la edad pediátrica, obviamente, están asociadas a retraso del crecimiento, dificultades para alimentación, dificultad para respirar, hacen poca tolerancia al ejercicio y a la fatiga y se asocia a alteraciones circulatorias, neuronales y moleculares. Estas tienen distintas etiologías que pueden ser a consecuencia de trastornos cardíacos y no cardíacos. Estos pueden ser congénitos y también pueden ser adquiridos. Y entonces los mecanismos de falla cardíaca en niños son estos, la disfunción ventricular y esto que a su vez es causa y consecuencia de sobrecarga de volumen y sobrecarga de presión. El corazón, como ustedes ven, está dividido en un corazón biventricular derecho-izquierdo, siendo el derecho el que maneja la precarga, maneja volumen, más no maneja presión, y el ventrículo izquierdo maneja presión, más no mucho, no es el responsable de volumen, ¿no? Entonces, este corazón derecho expuesto a cualquier evento o cualquier mecanismo fisiopatológico que aumente la presión pulmonar va a ser sobrecargado en presión, a lo cual no está acostumbrado, o este corazón izquierdo, al tener falla cardíaca, va a estar expuesto a sobrecarga de volumen, para lo cual tampoco está acondicionado. Y entonces, ¿qué tenemos en esos escenarios? Pacientes que pueden tener estructura normal, es decir, anatómicamente son normales, pero pueden tener todos estos mecanismos para producir la falla cardíaca. Lo que nosotros hacemos, lo que yo hago en COR, que es pura cardiopatía congénita, que también lo vemos, ahí tenemos los shunt de izquierda a derecha, las insuficiencias valvares más vistas sobre todo en la edad cercana a la adulta, o las obstrucciones del lado izquierdo o lado derecho que hacen sobrecarga de presión.
Entonces, al final, esto que conduce a que lleguemos a un estado de shock, que lo que hace es que el resultado final, como ven acá, es un transporte de oxígeno insuficiente, la hipoxia celular y la difusión de órganos vitales. Acuérdense bien de esto, ¿no? Lo que finalmente hace que la falla cardíaca condicione es un gasto cardíaco disminuido. Este es un parámetro muy importante en el transporte de oxígeno, porque el transporte de oxígeno es la resultante de multiplicar gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno. Entonces, el contenido arterial de oxígeno puede estar muy bien, pero el gasto cardíaco disminuido. Eso al final hace que la cantidad de oxígeno de manera eficiente que llega a las células sea menor, sea alterada, y esto condiciona que la célula trabaje en hipoxia, y eso hace disfuncionar a los órganos. Y entonces se genera una secuencia de eventos donde al haber disfunción sistólica, porque hay una disfunción miocárdica, baja el volumen cardíaco, hay hipotensión, hipoperfusión coronaria, isquemia, eso hace que haga de disfunción miocárdica progresiva y puede llegar hasta la muerte. Pero además este gasto cardíaco disminuido hace que haga hipoperfusión sistémica, el paciente lo que hace es, con mecanismos compensatorios, hacer vasoconstricción e igual llega progresivamente a la disfunción miocárdica y después a la muerte. Al final lo que ocurre es que esta disfunción sistólica altera el llenado de las cavidades izquierdas, aumentando la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, y eso hace congestión pulmonar por incremento de las presiones de llenado del lado izquierdo. Eso condiciona, a su vez, que el pulmón ya se ve afectado, haga hipoxemia, y eso a su vez, asociado a un gasto cardíaco disminuido y compromiso pulmonar, ya no venga tan oxigenada la sangre, y también altere, condicione isquemia a nivel de todos los órganos, e incluido el corazón, con disfunción miocárdica progresiva. Y eso condiciona la muerte, ¿no? Entonces eso es muy importante porque en alguno de esos puntos nosotros tenemos que detenerlo. El transporte de oxígeno es lo más importante y como ustedes ven es el gasto cardíaco con el contenido arterial de oxígeno. Tenemos ahí que el gasto cardíaco es el volumen sistólico que está condicionado por la precarga, poscarga y contractibilidad, y también el gasto cardíaco es la resultante del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Quiere decir que cuando hay alterada la frecuencia cardíaca en una arritmia, esta puede condicionar en algunas ocasiones disfunción miocárdica secundaria a ello. Y entonces esas son las presiones de llenado. Miren esto, esta es la gráfica de una relación de volumen y presión a nivel ventricular. Esta es al final de llenado, el paciente va llenando de volumen, que es el llenado isovolumétrico, o sea, va llenando, va llenando, no hay alteración de la presión, se cierran las válvulas y empieza a haber la contracción, ¿no? Ya no es más llenado de volumen, pero al cerrarse las válvulas, estas empiezan a aumentar la presión hasta que vence la presión de la aorta y se abren las válvulas y ocurre la eyección. Entonces hay una caída del volumen de llenado del corazón, que es la fracción de eyección que sale tal por el corazón, y después el corazón se relaja con disminución de la presión, pero sin alteración del volumen. Cuando esto hay alteración, por ejemplo, el corazón se dilata, la curva se extiende, y entonces puede hacer una curva tan grande, ¿no? Como ven acá, tan grande, o tan desplazada, que el resultante final es que el volumen sistólico sea menor y que además las presiones de llenado incrementen. Miren, acá por ejemplo, acá pudiera ser 8 y acá empieza a ser 10, acá empieza a ser 12, acá empieza a ser 14, y eso hace que el corazón progresivamente disfuncione. Entonces, esa es la explicación por la cual un paciente, por ejemplo, en cardiopatía dilatada, teniendo un corazón tan grande, llega al consultorio del INCOR caminando, ¿no? Teniendo una FEBI de 10, porque sus volúmenes de llenado son incrementados, y esto hace que el porcentaje de la fracción de eyección le alcance a un mínimo de volumen sistólico que requiere su organismo para hacer esa estabilidad básica, como llegar caminando al consultorio, por lo menos de la puerta del INCOR por el ascensor hasta el consultorio que le corresponde, ¿no? Y es por eso. Y como esa progresión habitualmente es crónica, el paciente lo empieza a tolerar. Pero ya sabemos ahí que si nosotros lo hacemos caminar a ese paciente como una prueba de esfuerzo, simulando eso, en la historia clínica van a ver que los niños limitan su capacidad funcional, la van limitando progresivamente. Y bueno, este es el transporte de oxígeno. Recuerden que la relación transporte de oxígeno y consumo es 5:1.
y entonces esta cuando se va alterando y va bajando a 4:1, esta es la saturación venosa, es 75. Cuando ustedes se encuentran en un corazón biventricular, 66% de saturación venosa, generalmente corresponde a una relación transporte de oxígeno y consumo de oxígeno 3:1. Acuérdense de esto muy bien, porque en lo que es soporte circulatorio, sobre todo en ECMO, este es el corte mínimo que debemos tener. Es decir, si nosotros estamos en ECMO y tenemos una saturación venosa central de 66, estamos dentro de todavía lo que nos haría pensar que estamos yendo bien. Es decir, es el mínimo que necesitamos para decir que el transporte de oxígeno que estamos ofreciendo es el adecuado al paciente. Obviamente va a ser mucho mejor que logremos un 4:1 o un 5:1. Siempre sobrepesando qué significa ofrecerle un 5:1. De pronto significa ofrecerle más revoluciones, ofrecerle más transfusiones. Si nosotros no tenemos un paciente que está en 70% de saturación venosa y tiene una hemoglobina de 9, probablemente ahí yo no decidiría transfundirle y el paciente está con lactato adecuado, no tiene acidosis, está orinando, entonces decido no hacer una intervención adicional, ¿no? Pero sin embargo, con esta relación baja 2:1 es lo equivalente más o menos a 50%. Y se dan cuenta, después de esta curva, viene una caída abismal. Acá la relación de transporte de oxígeno y o consumo de oxígeno se vuelve directamente proporcional, es decir, lo que ingresa es lo que consume. Entonces, si ingresa menos, va a consumir menos y entonces la célula empieza a hacer disfunción. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta y darse cuenta acá ya está, tenemos que darnos a cuenta acá, no en el 2:1. Entonces, el 50% es un paciente mal perfundido, con disfunción ya, en inicio de disfunción de órganos y probablemente con una cascada de catástrofes que condicionen de que no podamos tener punto de retorno. La falla cardíaca aguda es aquella que tiene inicio rápido o cambio en los signos y signos. Entonces podemos tener un niño que está en una falla cardíaca crónica y que súbitamente hace una descompensación aguda, ¿no? Y que amenaza la vida si no hacemos intervenciones inmediatas, ¿no? El shock cardiogénico es el desbalance entre la entrada de oxígeno insuficiente para cubrir la demanda celular debido a una inadecuada función miocárdica. Eso es más o menos el impacto de la insuficiencia cardíaca en niños. Es variable, definitivamente dentro de eso tenemos las cardiopatías congénitas, las miocarditis, ¿no? Etcétera, también tenemos la sepsis, etcétera, pero lo que más importante que vamos a ver es qué enfoque clínico hacemos. Primero tenemos que definir una falla cardíaca aguda. ¿Por qué es importante eso? Porque si tengo un niño sano que hace miocarditis, probablemente lo que yo estoy pensando, si hace miocarditis, lo que yo estoy pensando es que el soporte que le dé va a ser puente a recuperarse. Entonces uno tiene que tener en cuenta cómo vino, cuál es la patología de base, para más o menos definir qué es lo que le conviene que le ofrezca. Ahora, está en una condición amenazante de la vida. Si está en una condición amenazante de la vida, está en colapso cardiorrespiratorio, definitivamente mi soporte circulatorio mecánico no va a ser una asistencia ventricular, sino va a ser un ECMO. Un ECMO porque con eso voy a poder estabilizarlo y pasar a lo que sigue, que podría ser recuperarse o podría ser puente a una asistencia ventricular, ¿no? Entonces, siempre hay que tener ese concepto. Si yo tengo un paciente que tiene una falla cardíaca avanzada y, por ejemplo, tiene 6 meses de vida en el Perú y sé que no tiene puente a recuperación, simplemente no tiene sentido ofrecerle algún soporte circulatorio en nuestro país, salvo que yo esté pensando que lo voy a poner en ECMO, voy a gestionar una transferencia a un hospital que permita trasplantar pacientes que no sean propios de la nacionalidad donde se vayan y ofrezca esa posibilidad. Si no tengo, y yo sé que ese paciente no va camino a la recuperación, no tiene sentido ofrecerle ninguno de los pasos porque es más bien prolongar el sufrimiento de la familia y del equipo de salud. Entonces, y siempre hay que ver si hay una causa precipitante. Hay que identificar y tratar. Es lo que hacemos todos en la metodología, tanto de PAL, de fundamentos de pediátricos críticos. Es siempre evaluar, identificar, tratar, reevaluar. Siempre ese escenario. Cualquier intervención que nosotros hagamos en UCI debe ser reevaluado. Debemos identificar primero el problema, intervenir en el problema y reevaluar lo que hemos hecho ante ese problema para poder mejorar a nuestros pacientes. Y esto es más o menos lo que antes se hacía
que es el paciente que es frío, tibio, caliente, húmedo, etcétera, ¿no? Esa combinación es la que nos da más o menos el patrón. Entonces, si el paciente está tibio y lo examina, está tibio y suena congestivo, probablemente se va a beneficiar de diurético. Si el paciente ya está en la fase frío y húmedo, probablemente ya está en la fase final de su evolución de falla cardíaca, ¿no? Esto sirve mucho para identificar. En el tiempo esas cosas han empezado a tener mayor o menor valor. Esto es algo de lo que habitualmente se hacía, pero es más o menos como uno puede enfocar a los pacientes para el manejo de la falla cardíaca. Entonces, por ejemplo, acá en ese esquema que teníamos, quiere decir que el 28% de los pacientes de shock cardiogénico están fríos y secos, pero los que están fríos y húmedos son 64% y son los que prácticamente cumplen todos los criterios de shock, que estas son definiciones de adultas, que tenemos adaptaciones pediátricas, pero que el modelo que seguimos y que el modelo que habitualmente se hace es lo que los estudios iniciales hacen en adultos. Entonces, cuando los pacientes estaban en un estado frío y húmedo, quería decir que están ya en un periodo avanzado de su falla cardíaca y donde ya deberíamos intervenir. Esta es la nueva clasificación, donde clasifican de riesgo en inicios, clásico, deterioro y en extremo. Miren, la letra E es un paciente con shock refractario o en colapso circulatorio, ¿no? Los que están en deterioro, un paciente que tiene evidencia clínica de shock que empeora o que falla que falla a lo que hemos hecho, a que mejore, a pesar de que escalemos la terapia. Pero, por ejemplo, ellos ya clasifican a los pacientes que están en riesgo. Son pacientes que están hemodinámicamente estables, que no han despertado signos y síntomas, pero tienen un factor de riesgo en desarrollo, ¿no? Por ejemplo, obviamente todo esto tiene su contraparte pediátrica, pero sirve mucho porque el impacto que tiene este sistema de clasificación es coger a los pacientes que ya están en riesgo para hacerles el seguimiento adecuado y no pescarlos cuando están en la E, ¿no? Porque acá le voy a ofrecer ECMO. Probablemente antes le puedo ofrecer soporte circulatorio o antes lo puede estar enlistando, lista de espera. Ese es en niños, como les decía, que ha sido un SCAI modificado, ¿no? Obviamente nos colgamos de los adultos donde se hacen los estudios y tratamos de aplicarlos en niños. Y entonces el estadio A es niños quienes están hemodinámicamente estables con perfusión normal, pero en riesgo de desarrollar shock cardiogénico, ¿no? Podemos tener un paciente que ha sido operado de algo y que tiene obstrucción residual del tracto de salida derecho y que poco a poco anatómicamente por eco va aumentando la gradiente, va aumentando la presión del ventrículo derecho, antes era hipertrófico, se va dilatando, entonces yo no voy a esperar que llegue al E y ahí tratar de hacerle algo de cirugía cuando puedo pescarlo antes, ¿no? Y ofrecerle alguna intervención, ¿no? Igual, como ven ahí, posteriormente me han pedido que les comparta esto, van a tenerlo ahí, está el B, está el C, creo que no es necesario que lo leamos todo, pero más o menos lo que tienen que entender es de que esta clasificación hace que nosotros podamos categorizar a los pacientes y siempre intentar encontrar qué más podemos hacer o si ya es tributario como falla cardíaca como tal, que no existe nada que intervenir y que tenemos que hacerle el adecuado seguimiento para ver en qué momento tenemos que proceder a someterlo a trasplante o algo de soporte circulatorio. Siempre en los objetivos incluidos, lo que significa el soporte circulatorio es esto. O sea, si ustedes preguntan a cualquier intensivista o yo les pregunto a ustedes, ¿para qué sirve todo lo que hacemos? Es para restaurar la relación DO2-BO2. Si hay una relación DO2 y BO2 adecuada, simplemente la célula va a mantenerse bien. Y si se mantiene bien, va a tener oportunidad de mejorar. Y para eso tenemos que comprender la fisiología del paciente. Y esta parte es muy importante porque a diferencia de los adultos, en la parte pediátrica existen las cardiopatías congénitas, donde no son corazones anatómicamente normales y que tienen shunt intracardíacos o tienen shunt extracardíacos, o obstrucciones a la salida izquierda o a la salida derecha, o obstrucciones al retorno venoso pulmonar o al retorno venoso sistémico, y a veces, muchas veces, combinaciones de todo esto. Y entonces allí ya no se aplica la fisiología o el entendimiento
en un corazón biventricular con estructuras anatómicas normales. Y entonces ahí implica mucho qué podemos hacer y qué enfoque le vamos a dar a cada paciente. Debemos determinar el impacto multiorgánico, cuánto de compromiso multiorgánico hay para ver si el paciente es susceptible o no de escalar la terapia. Utilizar un monitoreo apropiado, por ejemplo, en falla cardíaca podemos usarle ecocardio, podemos usarle ProBNP, etcétera. Seleccionar las estrategias farmacológicas, probablemente esto a cargo de cardio, en qué momento tenemos que estar con más diurético, en qué momento tenemos que estar con el IECA, en qué momento tenemos que entrar con el beta bloqueador, en qué momento puedo subir o no la dosis de beta bloqueador. Y esa parte es mucho de lo que hace el cardiólogo pediatra y de lo que puede titular ambulatoriamente el paciente. Lo ideal es que tolere toda esta secuencia de escalar la medicación, pero no siempre es así, ¿no? Ahí seguramente creo que Arce expone también, les va a dar muchas pautas en relación a ello, y creo que Tere también está acá dentro de los que exponen, pero es muy importante eso, porque a veces uno creyera que hacer lo que dice el texto sale tal cual dice el texto, tal cual dice el estudio, pero en el momento de la hora uno intenta subir un poco el beta bloqueador y no lo toleran los pacientes, entonces se queda ahí frenado un poco hasta esperar que se pueda intentar nuevamente escalar el tratamiento, sobre todo en el tema del beta bloqueador. Hay que corregir las alteraciones secundarias y los factores precipitantes. Entonces, si tengo un niño que está en falla cardíaca, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prevenir que se infecte, ¿no? Entonces tendrá que tener su carnet de vacunación al día, tendrá que tener su vacuna de influenza al día, tendrá que tener todo su esquema de vacunación al día, porque es posible que llegue al trasplante y le conviene llegar allí completamente inmunizado. Ya después va a ser muy difícil. Y entonces el restaurar el gasto, el transporte de oxígeno significa mejorar el consumo de oxígeno, y eso lo podemos hacer aumentando la hemoglobina, disminuyendo los factores que aumentan el consumo de oxígeno, como el dolor, la ansiedad, la fiebre, etcétera, el trabajo respiratorio. Si, por ejemplo, hay mucho trabajo respiratorio y yo le quiero bajar el consumo de oxígeno, tendré que darle un soporte no invasivo ventilatorio, lo tendré que intubar. Tengo que mejorar el gasto cardíaco. Para el gasto cardíaco, si tengo, por ejemplo, frecuencia cardíaca baja, lo estimularé, le haré un poquito más de frecuencia. O si tengo una arritmia, intentaré corregir la arritmia e intentaré que se vuelva sincrónico, onda PQRS, onda PQRS, ¿no? Lo haré orinar si quiero mejorar la precarga, le daré un poco de soporte inotropo para que mejore la contractibilidad, y le bajaré la poscarga para evitar el estrés ventricular, disminuir las presiones sistólicas ventriculares y hacer que el paciente tenga un mejor volumen sistólico, ¿no? Todo esto es lo que habitualmente hacemos en falla cardíaca. Entonces vamos a optimizar la precarga, mejorar la función sistólica y disminuir la poscarga. A eso se resume, ¿no? Si tengo un corazón que está con sobrecarga de volumen, tendré que restringir el volumen, hacerlo orinar. Eso se asocia además en una falla cardíaca a la disfunción sistólica del ventrículo sistema, el ventrículo izquierdo, y entonces tendré que mejorar esa función. Si, por ejemplo, está en shock cardiogénico, en falla cardíaca aguda, con un poco de soporte inotropo, buscando su efecto inotropo, no su efecto vasopresor. ¿Qué quiere decir? No me conviene, en el mejor escenario, tener adrenalina a dosis altas, más bien me conviene que tolere adrenalina y que le mejoren la función sistólica a dosis intermedias o bajas. Obviamente, si lo necesita, lo necesitará, pero como puente a recuperarlo en poco tiempo, en 4 o 6 horas, o ya pensar en escalar a un ECMO, a una asistencia ventricular, lo que corresponde. Y obviamente siempre nos va a convenir en una falla cardíaca que el paciente tolere vasodilatarlo. Si tolera vasodilatarlo, es un buen escenario, porque eso va a ayudar a que su volumen sistólico mejore. Porque la obstrucción a la salida, la resistencia que ofrece la aorta o el lecho vascular sistémico a una disfunción izquierda se mejora bajándole esa poscarga. Entonces, en la precarga hay un estrés en la pared ventricular final de la diástole, depende del retorno venoso y de la complacencia ventricular. Es decir, nos convendría a nosotros bajar esas presiones de llenado, lo podemos hacer orinar, ¿no? Restringimos volumen, lo hacemos orinar, y en casos aumentados podemos aumentar los vasodilatadores, ahí podríamos usar de pronto nitroglicerina. Siempre hay que tener mucho cuidado con retos fluidos, 5 cc por kilo,
tanto en el postoperatorio en nuestros pacientes como una falla cardíaca, es muy importante tener cuidado con el reto de fluidos. Recuerden, un exceso de base negativo, un lactato incrementado, más de la mitad de las veces no está indicado en estos escenarios reto de volumen, ¿no? Porque puede ser definitivamente contraproducente. Obviamente, si tenemos un paciente que tiene falla cardíaca y además entra en sepsis, ahí vamos a estar en problemas porque probablemente vamos a estar volumen, pero deben ser dados de manera muy juiciosa. ¿Por qué? Porque ante una complacencia ventricular disminuida, lo que vamos a condicionar ante un reto de volumen es más daño que bien. Es decir, más fuga capilar, más congestión pulmonar, más congestión derecha, y eso va a condicionar, si tiene un volumen sistólico disminuido, a más posibilidad de hipoxia tisular. Entonces, al aumentar el volumen de inyección con la misma o menor presión de llenado, es decir, si yo logro que la presión de llenado baje y la función sistólica mejora, voy a tener un mejor escenario. Y si ahí se añade que podamos disminuir la poscarga, el efecto va a ser aún más incrementado, ¿no? La poscarga es el estrés que tenemos al ventrículo en sístole, porque a un paciente que tiene disfunción, que su función de eyección, su fracción de eyección es disminuida, le vamos a ofrecer mayor necesidad de fuerza, entonces el ventrículo no va a poder hacer ello y lo que podemos condicionar es mayor estrés y mayor sufrimiento de ese ventrículo. Y la lusitropía tiene que ver con que el ventrículo esté lo suficientemente relajado para que se deje llenar, y si se deja llenar va a tener mayor volumen diastólico, y si mejoramos la función sistólica, mayor posibilidad de tener un mejor volumen sistólico, y al aumentar el volumen sistólico vamos a aumentar el transporte de oxígeno y mejorar nuestras células, incluidas el del corazón. Ahí tenemos los inodilatadores y los vasodilatadores. Estas son las drogas que usamos, no vamos a hacer mayor énfasis en ellos, pero yo les sugiero siempre en falla cardíaca, sea síndrome bajo gasto cardíaco postoperatorio o falla cardíaca, intentar usar lo menos posible de vasopresores. Si ya están en una fase de falla cardíaca donde hay hipotensión, tendremos que usar vasopresores, pero con el menor impacto posible en la vasculatura pulmonar y que aumenten el consumo de oxígeno. Por eso es que ahí ya se parte el escenario de el soporte circulatorio, o sea, tipo ECMO, o eh, ventricular, o soporte ventricular, o dispositivo de asistencia ventricular, de acuerdo al estado clínico del paciente, ¿no? Entonces acá comparan, por ejemplo, epinefrina versus dopamina, y definitivamente a lo largo del tiempo se ha demostrado que la dopamina produce más daño que bien, y que el mejor escenario para un paciente en cualquiera de los escenarios, acá en este caso lo usan en sepsis, es usar epinefrina, y la dopamina está pasando poco a poco al olvido. No sé si en unos años vuelva a usarse, pero en sepsis por lo menos está pasando casi al olvido el uso de dopamina. La glutamina, mi consejo puede ser que sea usado en niños un poquito más grandes en vez de epinefrina. O si un niño de 12, 14 años no le va a convenir usar epinefrina, y si lo necesitamos va a ser a dosis baja. Entonces en ese paciente probablemente nos convenga usar más glutamina, ¿no? Entonces, algo que yo aprendí es que eh, los inotropos no curan nada, son solo soporte, eso es una verdad demostrada, y que los sinotropos a dosis altas, sobre todo a mayor dosis, producen consumo de oxígeno. Entonces, y no curan nada, y encima hacen que el corazón tenga más necesidad de consumo de oxígeno en un escenario donde eso es lo que le falta, entonces es contraproducente usarlos en exceso. Por eso es que siempre hay que usar en la menor dosis posible y el menor tiempo posible, ¿no? Titularles hacia abajo en el tiempo menor posible. Y no hay que tener temor, porque el efecto de estos sinotropos se mide en 5, 10, 15 minutos nomás. Obviamente, si estoy en una falla cardíaca crónica, como los que tenemos en INCOR, que llegan al INCOR y están en dobutamina, y con 3 de dobutamina están tranquilos, y uno les baja, les quiere intentar de 3, les quiere intentar
quitar y se descompensan, obviamente ese paciente ya se convierte en dependiente de, de soporte inotropo y pues, ya estará enlistado y se volverá pasará a ser una urgencia porque está hospitalizado y con soporte inotropo dependiente. Pero es el escenario de una falla cardíaca crónica que está enlistándose, ¿no? Pero en general podemos retirar con relativa rapidez a los pacientes de soporte inotropo. Y no por tener más significa que estamos mejor. Podemos tener una dosis incrementada, pero esta debe ser para estabilizar al paciente y después disminuirla, ¿no? Esa es la idea. La milrinona la hemos tenido alguna vez. Su principal beneficio es el efecto vasodilatador. Hay estudios recientes incluso que no tienen mucho valor metodológico porque casi no muchos estudian ya esto, pero que creen que eso, el mejor efecto que tiene la milrinona es su efecto vasodilatador más que su efecto inotropo, ¿no? Este es el estudio que generó que se use y que permitió que la mayoría de países lo use. Lamentablemente no lo tenemos sin core, pero se usó porque supuestamente prevenía el bajo gasto cardíaco en los posoperados de corazón, de cardiopatía congénita en estricto. El levosimendan también lo hemos usado. Este se compara contra milrinone, que no está del todo demostrado la milrinone, pero se compara contra milrinone y no es mejor ni peor. Así que tampoco es que sea la panacea el levosimendan, pero sí nos sirve en algunos escenarios. Los vasodilatadores probablemente sean en la falla cardíaca aguda, sean los que más, así como que en la falla cardíaca crónica, es la combinación IECA, diuréticos y si tolera beta-bloqueadores, que es el escenario ideal en el cual el paciente si lo tolera, pueda ir mejor. En la falla cardíaca aguda, sería el mejor escenario sería que nos llegue a tolerar un vasodilatador. Si no lo llega a tolerar, quiere decir que su estado está un tanto peor y eso significaría que probablemente incluso necesitemos un poco de vasopresores. Esto es los agentes inotropos y vasodilatadores para tratamiento de shock cardiogénico y obviamente no hay ninguno que disminuya la mortalidad, ¿no? Eso está claro y hasta el momento no se ha dejado mostrar nada. Eso es lo que les decía, que sabemos, los inotropos no curan, no modifican la evolución de un miocito, hacen daño a los miocitos enfermos porque les aumenta el consumo de oxígeno. Los inotropos en dosis vasopresoras todavía pueden dañar otros órganos, como lo que hemos visto en algunos que producen isquemia distal cuando se usa en abuso. Y entonces, si sabemos esto, ¿por qué los usamos? ¿No? Entonces hay que entender que es un soporte inotropo temporal que finalmente quien va a resolver, por ejemplo, en el caso de los dos operados en su mismo cuerpo a recuperar parte de la función ventricular, no requerimos que la recupere en condiciones normales, requerimos que la recupere a condiciones que nos permita salir de drogas, salir del ventilador, salir del hospital, ¿no? Lo hará en el tiempo y si queda en falla cardíaca, haremos la manejo de falla cardíaca. Pero hay que tener en claro esto, ¿no? Los inotropos no curan nada, eso está demostrado, y sí está demostrado que hace daño, así que hay que usarlos con mucha cautela y no en exceso. ¿Y por qué viene todo este problema? Si nosotros tenemos claro, vamos a saber en qué momento viene esta respuesta. El uso temprano de soporte mecánico circulatorio aumenta la probabilidad de sobrevivir con el corazón nativo. Y eso, a pesar de todo, es bien difícil de definir. Porque yo puedo tener una miocarditis que se recupera con ECMO en 1 o 2 semanas y una miocarditis que logra salir del ECMO al mes o una miocarditis que en algún sitio le pusieron asistencia ventricular tipo Centrimag que puede usarse un mes y después se recupera y permite salir, pero sale con disfunción. Y algunas miocarditis en el tiempo van a mejorarse y no llegar a trasplante, algunas otras no. Y esas las sabemos en la evolución. Si ustedes conversan, los oyentes que estén en CORE y conversan con Arcelia, ella tiene un grupo de pacientes que les hace seguimiento y poco a poco van recuperando función y alejan el trasplante como indicación. Entonces, ese es ahorita lo que se pretende tratar de aclarar todo ese escenario, porque definitivamente el ECMO tiene una alta mortalidad y catalogarlos a trasplante vamos a depender de una donación. Y si está en soporte circulatorio,
sobre todo los pediátricos, si está en asistencia ventricular, los va a amarrar a un hospital y los va a amarrar las complicaciones que tiene la asistencia ventricular y eso va a hacer de que estemos condicionados a un donante si es que llega. Estoy viendo para atrás, creo. Ya, esto es la ventilación. En ventilación lo único que les quiero decir es que eh, la mejor manera de ventilar a presión positiva es cuando ustedes tienen la capacidad residual funcional dentro de parámetros lo más normales posibles. Es decir, cuando nosotros sobredistendemos el pulmón, o sea, lo sobreventilamos, lo inflamos mucho, eso va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. Y si lo atelectasiamos, por tener presiones bajas, mal ventilado, eso aumenta la resistencia vascular pulmonar. O sea, ¿qué quiere decir? Que muy poco ventilador o mucho ventilador altera la resistencia vascular pulmonar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para mi concepto no existen recetas de cocina. Yo lo que tengo que tener un paciente bien ventilado, con pulmones bien aireados, con pulmones con CO2 adecuado, con volúmenes tidales adecuados, 6, 8 por kilo, no 10, no 12, eso no es normal, 6 a 8 por kilo, con buen tiempo expiratorio, con las presiones inspiratorias y presiones expiratorias tituladas a que la plaquetora esté ok, que la gasometría esté ok, a que el CO2 esté ok, que la presión media viaria esté ok, que mis curvas en ventiladores sean adecuadas, etcétera, porque es donde le voy a ofrecer el mejor beneficio. Y eso se puede ofrecer con no invasiva o ventilación invasiva. El SINAP tiene sus cuestionamientos en general en todo. Entonces, el SINAP se ha usado mucho, se viene usando mucho, pero tiene muchas críticas a que si de verdad es mejor que el CPAP o que si es mejor a una cálmula binasal. Y muchos centros optan porque no es mejor que ninguno. Entonces, pero eso es una verdad que todavía no está dicha. Pero hay detractores y hay gente que sí le gusta usar mucho SINAP. A mi criterio, es una forma de dar oxígeno muy amable porque lo da tibio, lo da húmedo y además puedo usar o titular en FIO2. Para el caso de congénitas nos sirve mucho, sobre todo si nosotros queremos no exponer a un paciente a mucho FIO2. Este es lo que dicen los expertos en manejo del shock cardiogénico, todo lo que hemos revisado, ¿no? Recuerden, la hemoglobina corte 7. 7 si se transfunde, 7 a 10 lo decide el equipo de turno, intensivista enfermera, más de 10 no se transfunde. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, si yo tengo un 7, un 8 paciente estable, no se transfunde. La transfusión aumenta tiempos de hospitalización, riesgo de injuria y aumento en la mortalidad a largo plazo. Y esto ya es los trasplantes. Lo que queríamos ver, que es cómo estamos en trasplantes en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, este es el número total de lo que estamos haciendo en trasplantes en Latinoamérica. En general, esto es lo que hemos hecho en Perú. Miren acá cómo vamos en Perú. En el 2020 tuvimos un bajón. Hemos hecho 8 en el 2023. Esto es lo que hemos hecho hasta el 2024. 7, esto se ha actualizado en estos últimos meses, obviamente, pero miren, los pediátricos siempre son los menos, ¿no? Hemos hecho pocos pediatros, en total 15 pediátricos. Ha habido un tiempo donde de 14 a 18 años lo veía adultos, ahora hasta 18 lo vemos nosotros, pero sí tenemos un número no muy alto, pero sí tenemos trasplante cardíaco pediátrico en nosotros. Esto es la estadística más local, sin estos pacientes que fueron adultos, y eso es más o menos en promedio uno. En algún par de años hemos hecho 3 pediátricos. Esta es la sobrevida del trasplante. Estamos al año al 89%, a los 6 años a 79% en promedio, lo que registra el mundo, ¿no? Los fallecidos en espera, y esto es lo que quiero que tomen conciencia, es esto, ¿no? Es más o menos el 50% y ahora es un poco más de los fallecidos en lista espera de trasplante cardíaco. Es decir, la mitad de nuestros niños que esperan trasplante cardíaco fallecen.
Y entonces eso significa conciencia de donación, porque miren España, 47 donantes por millón de habitantes. Y nosotros, dos. En algunos años, uno. Este es el año 2023, 1.4. Entonces, quiere decir que nuestra probabilidad de donación, y esto es en general, de todas las edades. Imagínense si un pediátrico va, sus padres van a tener intención de donar, ¿no? Entonces, esto es generar conciencia, que nosotros mismos tengamos conciencia de que la donación es importante, de que preservar los órganos de un fallecido, de un muerto cerebral, porque el paciente cuando hace muerte cerebral ya no es un ser vivo, ya falleció. Es decir, si declaramos la muerte cerebral y no dona, lo que toca en el siguiente minuto es emitir el certificado, desconectarlo y que pase al mortorio del hospital donde está. No tiene sentido prolongar ni minutos ni segundos más cuando ya está establecida la muerte cerebral. Entonces, el camino correcto es que habiendo muerte cerebral, done o pase al área correspondiente en el hospital y se emite el certificado de muerte cerebral, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos conciencia de eso, vamos a tener la posibilidad de tener donantes, de hablar con las familias, hacer que se promueva la donación y mantener a nuestros donantes. Porque un punto importante en el trasplante cardíaco es cómo viene el donante, ¿no? Si está bien preservado, si está bien manejado ese donante. Si está bien manejado, vamos a cumplir con uno de los principales factores de esta ecuación, que es que el donante llegue en condiciones óptimas, con un buen sodio, con una buena presión, con una buena molemia, con la menor dosis posible de los agentes que se usan tipo vasopresina, y que este corazón esté en las mejores condiciones para donar. Si eso lo hacemos, y lo hacemos correctamente, vamos a poder ofrecer una mejor oportunidad a nuestro paciente. Esa es la intención de donar. Este es el DNI de nosotros. Miren, a ver, ustedes agarren sus DNIs, ¿cuántos han puesto sí? Sean conscientes de eso. Y los que han puesto no, como pregunta de examen va a ser si en las 48 horas ya cambiaron su DNI a aceptar donar. Miren acá, esta es la realidad peruana. El seguro sí hace cosas para esto, es lo que hace, es cogido de la página del seguro, ¿no? Y este es el tratamiento. El tratamiento, miren, siempre está el soporte circulatorio mecánico en el medio, pero tiene que pasar por todo este manejo, ¿no? Todo el manejo que hace el cardiólogo pediatra, ¿no? Que es, pone el diurético, pone la espironolactona, pone el IECA, ¿no? Y al final, si esto no es posible, llega al soporte circulatorio mecánico. Y el soporte circulatorio mecánico va a dividirse en los de corta duración y en los de larga duración. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el mundo, lo que dijo Luchito, está el Centrimag. El Centrimag como tal está hecho para 10 kilos, por encima de 10 kilos. Este dispositivo está aprobado por la casa matriz que lo creó para su uso hasta un mes. De manera off-label, este dispositivo se ha usado hasta por muchos meses, 5 o 6 meses, y en adultos han visto que nuestro paciente que ha terminado en Germay 3 lo ha usado más de un año. Pero eso es off-label. O sea, eso no ocurriría, por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania, que le pongan en Centrimag, no lo mantendrían así, porque lo que harían es que si no recupera, lo pasarían a uno de larga duración, ¿no? El Centrimag está hecho para eso. ¿En quién pondríamos un Centrimag, por ejemplo? Si tuviéramos acá en Perú el dispositivo a disposición, sin ninguna traba logística, y recibiéramos miocarditis, muchas miocarditis no recuperan la semana, sino 2, 3 o 4 semanas después. Y muchas de las miocarditis, si las coges a tiempo, no necesitan ir a ECMO previo. Podrían ir directo a una asistencia ventricular. O sea, si el paciente no está tan deteriorado y no hay disfunción de órgano que se venga en camino y ya esté en shock cardiogénico refractario, entonces a él lo tengo que meter en ECMO, sacarlo de eso, y probablemente lo voy a dejar en ECMO porque tengo la intención que se va a recuperar ese corazón.
Pero si llego a tiempo, pudiera ponerlo en Centrimag y esperar el mes y medio, y después se retira, ¿no? El equivalente del Centrimag hay en los menores de 10 kilos, y ese se llama Pedibas o Pedimag, que lo único que cambia es la tubuladura y el conito que se usa, y la tubuladura, porque la tubuladura es de menor diámetro y se usa un sensor de flujo para ese menor diámetro. Así como que los que están en INCOR, los que tenemos en el Sorin, que tiene el sensor para la tubuladura de adulto y tiene el sensor para la tubuladura pediátrica. Es lo mismo. En INCOR tenemos Centrimag, pero no tenemos el sensor para la tubuladura pediátrica. Así que, además que ponerle un Pedimag a un paciente menor de 10 kilos probablemente no sea lo más adecuado por la tasa de donación que tenemos. Y hemos tenido la experiencia de tener uno, creo que de 16, 15 kilos, que es el que pusimos, y tuvimos serios problemas, falleció, nunca hubo donante. Entonces, eso es importante, pegarse a la realidad. En el mundo ideal, el Pedimag, ¿qué están haciendo con el Pedimag? El Centrimag, los que estén acá, que han estado en INCOR, el Centrimag que hemos usado, ¿qué hace la mayoría de gente en el mundo? Le interpone un oxigenador y lo usa como ECMO. Es el uso más frecuente que se está dando a los pacientes. El otro es el Impela, que está en proceso de codificación, que es un dispositivo que sirve de soporte sobre todo izquierdo, que se pone de manera transcutánea. Y los de larga duración para el escenario pediátrico, o sea, el escenario pediátrico incluye todos los tipos de soportes, porque la edad pediátrica puede tener un niño de 6 kilos como un niño de 60 kilos, o un adolescente de 60 kilos. Es por eso que el pediátrico tiene que ver ambos campos. Y entonces el más usado en pediátricos es el Berlingher. Como ven ahí, 5 kilos, menores de 0.7 metros cuadrados de superficie corporal, está en proceso de inicios de ingreso a INCOR, se está haciendo toda la documentación para que por lo menos tenga codificación y después solicitar a través de un paciente que lo tengamos, es un camino largo, pero es el que se usa en niños, el Berlingher. Después tenemos el Herway, que se viene usando más, y el Hermet 2, que se viene usando menos. Esos dos se vienen usando menos, porque ya llegó el Hermet 3, que hace poco se ha colocado en una paciente adulta en el INCOR, ¿no? Y entonces, miren cómo es la comparación del soporte oxigenatorio por ECMO y asistencia ventricular, ¿no? Que es la diferencia, ¿no? El soporte circulatorio en ECMO da soporte biventricular, ¿no? O sea, es a ambos ventrículos, ¿no? Generalmente es puente a la recuperación y la intensidad de la anticoagulación es moderada. Y a poco se está teniendo temor a la anticoagulación. El secreto es estar bien canulado y con los flujos adecuados, ¿no? Da soporte pulmonar, generalmente es para inicio en emergencia. Miren las diferencias en la asistencia ventricular. Si solo asistimos el izquierdo, es solo de izquierda. Y si asistimos los dos, es biventricular. Pero tenemos que decir qué conformación hay. O se da a los dos, o se da solo a un lado del ventrículo, ¿no? El izquierdo o el izquierdo y derecho. Y entonces, ¿qué hace? No da soporte pulmonar, porque no interponemos una membrana. La duración es de semanas a meses. ¿Es puente a la recuperación? Sí, puede ser, porque si se recupera, le retiro el soporte. La anticoagulación es un poquito más estricta porque además incluye antiagregante. ¿Y tiene riesgo de stroke, de accidente cerebrovascular? Sí. Y eso es más o menos cómo se hace la secuencia del inicio del uso de soporte circulatorio. Si tenemos falla cardíaca con soporte inotropo, intubado, ¿no? Y digamos que tengamos escenario, y es una causa reversible, ¿no es cierto? El escenario podría ser que usemos ECMO. Pero si es una causa biventricular, hay que usar Vivat, ¿no es cierto? Entonces, para mayores de 20 kilos usaríamos el ECMO, para menores de 20 kilos también podríamos usar el ECMO, pero consideramos el VEN. ¿Por qué ponen acá la diferencia entre 20 kilos? Porque en ese escenario podríamos usar, en vez de un VEN, en vez de una cánula, el Impela, que da soporte izquierdo y descomprime el ventrículo izquierdo. Pero en INCOR, ¿qué hacemos? En los adultos, ¿qué hacen? ¿No? En los adultos, ¿qué harían? Pondrían un balón de contrapulsación para ayudar a descomprimir. Y si no, eso no es posible, tendrían que hacer una atriosectectomía si están en ECMO, ¿no?
para determinar o dar un poquito de soporte inotropo para liberar las cavidades izquierdas. Pero entonces, dependiendo de la superficie corporal, si no hay causa reversible del ventrículo izquierdo, entramos al soporte circulatorio en sí, que es acá. Miren, no hay reversible, o sea, consideramos que ya es una cavidad dilatada, que está en falla cardíaca avanzada y que no hay más camino que seguir. Y antes que llegue un ECMO, que no está tan inestable, ¿qué hacemos? Vemos la superficie corporal y si tuviéramos todo, hacemos esto, ¿no? Ahora, si yo sé que mi tasa de donación es chiquita y poquita, a corto tiempo, me salto y me voy al Berlingher, porque mi tasa de donación está 3 meses, 4 meses. No tendría mucho sentido usar un Centrimar, ¿no? Si es más grandecito, puedo usar el Germay 3, miren, 1.3 Germay 3 para ese peso. El detalle de nosotros es que por debajo de esa superficie corporal, debajo de 30 kilos aproximadamente, probablemente lo único que tenemos de larga duración es el Berlingher. Ojalá pronto tengamos en INCOR, pero acuérdense, en pediatría, menos de 30 kilos, Berlinger. Menos de 1.3 superficie corporal, Berlinger, lo más frecuente. Puedo ponerle Centrimax si estoy pensando que hay un cachito de recuperabilidad o si pienso que mi tasa de donación pues, se está volviendo muy óptima en Perú y voy a tener a corto plazo un corazón. Pero, pero si no es así y tiene más de 1.3, más de 30 kilos, pudiéramos ser GM3. Yo creo que de momento no lo vamos a usar, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque la experiencia está empezando en adultos, es muy costoso, hay centros grandes de Estados Unidos, de Alemania, que sí ya lo han puesto en algunos pacientes pediátricos, pero la experiencia no es grande. Y el soporte circulatorio, acuérdense, siempre es puente a algo, siempre deben pensar a qué vamos. O sea, no es, le pongo y pasó la guardia, no. Y debe ser a qué vamos en nuestra realidad, en la realidad de cada país latino. ¿Se va a recuperar? Si se va a recuperar, perfecto, se va a recuperar, eso es. ¿Va a candidatear? ¿Qué quiere decir? Lo estoy metiendo en un estado donde tengo cosas pendientes no cardíacas que resolver. ¿Las voy a poder resolver? Por ejemplo, tiene paciente con hipertensión pulmonar. Entonces lo estoy poniendo en asistencia ventricular izquierda y soporte derecho con la intención que yo sé que esa presión pulmonar con manejo va a caer y en unos 3 meses voy a poder hacer que vaya a trasplante. O sea, lo estoy poniendo para ver si tengo opción de candidatear. Entonces, si yo tengo un paciente, digamos, 16 años, con todos los órganos adecuados, todos los órganos ok, y con harta chance de que la hipertensión pulmonar revierta, por ejemplo, y a los 16 años con 60 kilos tiene opción de trasplante, ese escenario lo puedo considerar, porque mi intención es ponerlo a candidatear en un paciente de 16 años donde tiene todo un pronóstico de vida por delante. Si me va bien, tiene pronóstico y puede volver incluso a ser económicamente activo en la sociedad, a cumplir sus metas, a cumplir sus objetivos en el tiempo que le toque vivir. Lo otro es, vamos a ir a trasplante, por eso voy, o sea, es candidato a trasplante. Si está contraindicado el trasplante, ¿para qué lo pongo? Y a destino, mejoro la calidad de vida, pero eso es una realidad poco lejana para nosotros, porque significaría que no lo vamos a trasplantar y le dejamos el dispositivo para su calidad de vida. Yo creo que eso va a estar primero en adultos y no sé en cuánto tiempo esté en pediatría. Eso es lo que hay, el ECMO, el Berlingher, el Centrimal, el Germay 3, que ya menos se usa en el mundo, el Huawei también, lo que más se está haciendo es el Germay 3, ¿no? Eso es, por ejemplo, un Berlingher, es una membrana neumática, este es un tipo pulsátil, acuérdense, el Berlingher es tipo pulsátil, estos son los que son tipo centrífuga, ¿no? Que son los de tercera generación. Entonces, ahí es donde estamos ahora en lo que es soporte circulatorio. El tiempo de inserción va a depender sobre todo del Intermax, y existe un Pedimax en la edad pediátrica para ver en qué momento ya tengo que hacer. Y eso tiene que ver mucho en el caso del Intermax, ¿no? Si ya el consumo de oxígeno está alterado, si tengo un test de esfuerzos 6 minutos alterado, está en clase funcional 2.1, entonces ya debo pensar en que el paciente tiene que ir a un soporte circulatorio mecánico antes de llegar, que no tengamos que llegar al ECMO para estabilizarlo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si se acuerdan, la niña que ha estado en cuarto piso, apenas ingresó, era tributaria de un soporte circulatorio mecánico. Y entonces lean esta frase y el mensaje es lo siguiente. ¿Quieres vivir muy bien o quieres vivir mucho tiempo mal? ¿No? ¿Qué es lo que deseas, no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta la percepción del paciente, qué es lo que quiere y qué es lo mejor del paciente. Se trata de vivir en la mejor calidad de vida y lo mejor posible, así sea corto este tiempo. Entonces, eso es algo que nosotros en Latinoamérica mucho no tomamos en cuenta porque pensamos de nuestro lado nada más, del lado médico, y el familiar piensa del lado familiar y no juntamos esas dos ideas. ¿Qué quiero yo? ¿No? Y yo les doy mi mensaje, ¿no? Yo lo que quiero es que lo que tenga que vivir, lo viva bien. Si no, ahí nomás, no me reanimo. Simple, ¿no? Así de simple debería resumirse, creo yo, porque no siempre lo que nosotros queremos como profesionales, lo que nosotros planteamos como profesionales, o la familia lo que quiere como la familia, es lo mejor para el paciente. A veces esos dos factores que somos los profesionales de salud y la familia, hacemos muchas cosas que a veces, muy pocas veces felizmente, condicionan sufrimiento en el paciente. Eso es nuestros trasplantados. Este es el niñito que les mencionó Lucho, donante receptor más de 4, todo un reto, nos hizo todas las complicaciones, felizmente lo sacamos de adelante y ahora es una alegría para su familia. Ahí está montando su scooter. Esto es un poquito más de lo que significa. La intención, creo, de esta charla no es que sepan a ciencia escrita qué es lo que viene de soporte ventricular, porque para los que estamos en Perú tenemos ECMO, Centrimag y Hermite, no tenemos todavía Berlin, pero es una idea general de que existen opciones para que en su momento, cuando logremos tener todo, podamos usarlos y usemos lo que tenemos ahora, ¿no? Un adulto puede ir a Centrimax, sí, un niño grande puede ir a Centrimax, sí, esperar, hacer los esfuerzos que dure lo más posible y sea trasplantado, sí. Uno de menos de kilos, mientras no tenga Berlinger, y aún creo yo teniendo Berlinger, habría que considerar mucho si lo pongo en Berlinger, sobre todo por nuestra tasa de donación, ¿no? El impacto emocional, social, económico que tiene este tipo de dispositivos es grande, así que uno tiene que, a través de protocolos locales, poner bien las cosas en claro, ¿no? Si no hay donante de 5 kilos, nunca ha habido, entonces primero habrá que estimular que haya, o si lo pongo en un Berlinger a uno de 6 kilos, no sé, tendremos que hacer todas las estrategias porque alguna familia se anime a donar el corazón de su niño que haga muerte cerebral a esa edad. Estos son los objetivos del soporte circulatorio: restaurar la función de órganos, optimizar la recuperación miocárdica, optimizar que sea candidato quirúrgicamente, y puede deambular, puede nutrirse, y prevenir, y hay que hacer prevención de la morbilidad, ¿no? Que es el sangrado, los coágulos, la infección y las enfermedades, las infecciones adquiridas o las complicaciones adquiridas en el hospital, ¿no? Esto es más o menos el Intermax, miren acá, choque cardíaco crítico, el tiempo al soporte circulatorio es 0 horas, acá generalmente es ECMO, acá puede ser ECMO o asistencia, acá es asistencia ventricular, ¿no? Es más o menos la clasificación del Intermax. Ese es el Pedimax, que es, los adultos crearon el Intermax, nosotros el Pedimax, y eso es más o menos, ¿no? Ya empieza todo en el Pedimax con la clasificación NIHA o de Ross, en la clasificación 3 de Ross, el Pedimax 6, que es el que se hizo limitado, en el 1 estamos en ECMO, en el 2 ECMO asistencia, acá asistencia, ¿no? Acá manejo médico. Entonces, el paciente que tuvimos en Centimac, en cuenta trasplante, lamentablemente falleció en Incore, no lo logramos trasplantar. Ya lo bajamos. Ya, no sé qué.
Este es el Berlin Heart. Miren, los niños hacen eso. Probablemente es uno de los sueños que tenemos todo el equipo de trasplante y ECMO en INCOR, lograr tener un niño así en su Berlin Heart. Este es el Germe 3, ya se puso en Perú y es una realidad, así que preparémonos a lo que venga. Puntos recordar el paciente crítico y no retrasar intervenciones, ¿no? Se interviene en el momento, se detecta y se interviene. Hay que incrementar el DO2 y disminuir el VO2. Hay que conocer la fisiología del paciente, qué es lo que está pasando. Por favor, no usen dosis lesivas de fármacos. 0,2 de adrena definitivamente es muy malo para un corazón. Monitorizar y reevaluar, pensar en todos los órganos. Considerar el soporte mecánico según el contexto de lo que ustedes tienen, de lo que ustedes usan, de lo que pueden hacer. Y el tratamiento paliativo de la falla cardíaca avanzada es trasplante cardíaco. Acuérdense, es tratamiento paliativo. El trasplante cardíaco no cura nada tampoco. Así que ese concepto lo deben tener claro ustedes y la familia. 3 centros, ahora hay uno más, que es el Almenara. De pediátricos solo están autorizados para niños el Hospital del Niño y el INCOR. El comité es todos los que ustedes ven ahí. Nos reunimos de manera semanal. Son reuniones muy interesantes, algunas discusiones candentes, pero siempre terminamos celebrando algo, ¿no? Algún cumpleaños, algún aniversario, algún éxito en lo que venimos haciendo día a día. Pero el éxito de esto es que es multidisciplinario y que son todos profesionales de alto nivel y con mente dispuesta a discutir y debatir para darle lo mejor a los pacientes. Ese tipo de profesionales son los que deben estar a cargo de estos niños porque están abiertos a la discusión y a que sea lo mejor para cada paciente. Esta es la estadística de rechazo proporcionada por el doctor Galvez, que es la que tenemos. Si hemos tenido rechazo, nosotros en pediatría hemos tenido, hemos hecho esta plasmaféresis, pero bueno, es parte de lo que nos va a tocar. Esta es la asistencia ventricular, 20 biventriculares, 10 univentriculares, y este es, miren, 5 pacientes fallecieron en asistencia, 3 se recuperaron. El tratante cardíaco es así, ¿no? Algunos fallecen incluso en espera en asistencia ventricular. Eso es todo, gracias. Estoy presto a sus preguntas. Muchas gracias por escuchar. Muy bien, doctor Tommy, muchas gracias. Bien, estimados participantes, hemos finalizado con el segundo tema. En caso de tener algún tipo de consulta, pueden en el chat pueden dejar sus comentarios, preguntas, o pueden levantar la mano para poderles activar el audio y con ello poder realizar la consulta respectiva. También aprovechar para agradecer al doctor Tommy por la ponencia del día de hoy en esta franja horaria. Comentarles que en el chat de Zoom, para los participantes que quizás recién se están, bueno, uniendo, les estoy adjuntando el link de asistencia para que puedan registrarse. Solamente es una sola vez diaria, en todo caso, para las personas que todavía no han gestionado su registro, lo puedan realizar ahora. Por cada corte de tema y cada franja horaria les iré facilitando el enlace para quizás las personas que todavía no llegan a registrarse o participantes que están ingresando en este momento. Bien, vamos a tomarnos 2 minutos para alguna ronda de preguntas. Si hay alguna consulta, pueden, como les comento, levantar la mano para poderles activar el audio o dejar su mensaje por el chat de Zoom. También comentarles, durante la ponencia del día de hoy, veremos 4 temas. El primer tema ya finalizado por el doctor Luis, este segundo tema por el doctor Tommy. Y vamos a contar con 2 temas más. El tercer tema, que es con la doctora Hernández García, de diagnóstico y evaluación pretransplante. Y el cuarto tema, que es en la franja horaria de 6:10 a 7:10 de la noche, avances y terapias regenerativas con la doctora Arcelia Reyes. Entonces, agradecería que todos puedan estar conectados, dado que en el cuestionario que les vamos a facilitar a ustedes, llegarán preguntas tanto de esta ponencia como puntos que se están resaltando en las pautas que están realizando los docentes. Bien, bueno, tenemos todavía 1 minuto más para que puedan realizar las consultas respectivas que puedan tener. Igual comentarles que el día de mañana, mañana viernes 28 de marzo, vamos a continuar con la ponencia, con, bueno, los últimos 4 temas. Vamos a contar con 3 ponentes, igual en la misma franja horaria de 3 a 7 de la noche.
Detallarles que el día de mañana, antes de finalizar ya el curso, vamos a tomarnos 5 minutos para poder realizar una simulación del aula virtual, donde nosotros le vamos a poder brindar algunas pautas de cómo van a poder realizar su cuestionario. Bueno, como sabrán, para poder obtener el cuestionario, la nota mínima es 14. Dado así, en 24 horas se le estaría ya facilitando su certificado respectivo. Comentarles, ¿no? Que muy importante estas pautas que le estamos brindando ahora para que al finalizar el curso, que sería el día de mañana, ya ustedes puedan orientarse un poco. Nosotros, al finalizar, bueno, la sesión del día de mañana, que es aproximadamente 7 y 10 de la noche, vamos a aperturar el cuestionario para que ustedes puedan realizar las preguntas. Son 20, nota mínima 14 para poder obtener el certificado. Igual también vamos a hacer una simulación del aula virtual donde van a poder encontrar las diapositivas presentadas, van a poder encontrar los videos grabados, videos que pasan por un proceso de edición que son 24 horas. Entonces, para mañana, todos los participantes que tengan ya disponible su aula virtual podrán contar con el video del día de hoy para que lo puedan visualizar. Bien, bueno, doctor Tommy, dado que no hay ninguna pregunta, nuevamente agradecerle por la excelente ponencia en esta franja horaria. Muchas gracias por el apoyo que nos ha brindado el día de hoy, doctor Tommy. Ok, gracias. Hasta luego. Muy bien. Bien, estimados participantes, entonces vamos a realizar un pequeño break de 10 minutos. 5 minutos. Vamos a realizar un pequeño break de 5 minutos. Vamos a volver, en este caso, con el tercer tema. Bueno, el tercer tema que vamos a llevar a cabo es con la doctora Jacqueline Hernández García, el tema de diagnóstico y evaluación de pretrasplante. Entonces, 5 y 16 de la tarde estaríamos regresando para poder empezar con el tercer tema.